me honra muchísimo y me encanta tener a estos dos participantes en el Congreso. Son dos panelistas que, además de ser extraordinarios académicos, profesionales y conocedores del tema de fortalecimiento de organizaciones, también son personas muy cálidas, muy humanas y sin duda muy generosas. Estoy hablando de Julieta Méndez, que ella es directora senior en enlace y vinculación en Candid, que es una plataforma muy interesante que arroja distintos datos sobre el sector de organizaciones a nivel internacional. Y Michael Dennis Layton, a quien tengo el gusto de conocer durante pues, ya muchísimos años. Ya no voy a decir ni cuántos, porque no hay que quemarnos, pero la verdad es que un gran filántropo académico, ha realizado diferentes investigaciones sobre la cultura filantrópica en nuestro país. Él estuvo durante muchos años trabajando acá. Actualmente se unió al Johnson Center for Philanthropy y me da muchísimo gusto recibirles y de verdad que me siento muy honrada de estar en este panel como moderadora con ustedes. Si les parece bien, Michael, te cedo la palabra para que nos puedas compartir muchos de los datos interesantes que traes y que sin duda, pues, datos representa, pues, la posibilidad de tomar decisiones informadas, ¿no, Michael? Sí, mil gracias, Marian. Y la verdad, podemos decir que nos conocimos hace 15 años cuando estábamos en primaria, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues hoy tengo el gran gusto de estar con ustedes. Agradezco mucho a la Fundación Quiera y a Marian en particular la invitación de compartir algunas reflexiones. Generalmente ando como el don Ricardo Bucio con muchos datos. Hoy la presentación se enfoca más en conceptos. Pero bueno, si pueden ir a la siguiente lámina, por favor. El título de mi intervención hoy es el fortalecimiento en los tiempos de coronavirus, con una referente obvio al gran obra de Gabriel García Márquez. La siguiente, por favor. Y en esta novela, un personaje hace la observación: los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a pedirse a sí mismos una y otra vez. Yo creo que esta observación aplica no solo a los individuos en su vida, pero a las organizaciones en su desarrollo, en su desempeño institucional, igual adaptándose a un contexto cambiante. En la siguiente lámina voy a compartir lo que para mí es la sistematización de los elementos del contexto filantrópico. Y si se puede ir a la siguiente. Estos elementos pueden ser favorables o no tan favorables, dependiendo del país y el momento. Primer elemento es el marco legal y fiscal. Y esas son las reglas del juego, digamos, que impone las políticas públicas del Estado, que dan incentivos y a veces complicaciones a las organizaciones. El segundo elemento es un sistema de rendición de cuentas. Eso es un reconocimiento que adentro del contexto es importante que las organizaciones estén conscientes de su relación con los otros actores, como son las autoridades, los donantes, los beneficiarios, el público en general. El tercer elemento son los recursos financieros, ¿no? Que en el contexto hay la oportunidad de buscar fondos por donativos, que tener otros tipos de ingresos para que las organizaciones tengan los elementos necesarios para sostenerse. El cuarto elemento son los recursos humanos. Y eso lo entiendo como en un sentido muy expansivo, digamos. Que hay gente calificada, listas para trabajar en el sector, que hay conocimiento, que hay datos, que hay consultores, contadores, abogados que pueden trabajar y ofrecer sus servicios a las organizaciones para mejorar su desempeño. Y finalmente, para mí, el quinto elemento
y lo más importante es la cultura cívica. Eso implica que en la sociedad existen valores como la generosidad, el compromiso social, el impulso de dar a los demás. Y en esta cultura es posible que las organizaciones tengan el apoyo necesario de la gente. En la siguiente lámina vamos a ver que de un lado tenemos el contexto, en la siguiente. Estos 5 elementos. Y hay un reflejo del otro lado de capacidad institucional. Entonces, en eso hay como una relación. En términos del contexto filantrópico, tenemos varias organizaciones de segundo piso, como la misma Fundación Quiera, que ofrece recursos financieros, centros de datos y estudios como Candid, donde trabaja Julieta, centros de estudios como el mío, el Centro Johnson, en Estados Unidos, que ofrece igual entrenamiento y capacitación, pero igual como un reflejo hay elementos de capacidad institucional en la siguiente, que refleja a nivel institucional individual de cada organización cómo maneja estos elementos del contexto. Si se puede hacer clic para ver, ahí estamos. Primero, en términos del marco legal y fiscal, si hace clic otra vez, necesitamos administración y contabilidad, sistemas adentro de la organización para asegurar que hay cumplimiento con las reglas. En términos de rendición de cuentas, que hay principios de transparencia y buenas prácticas, así, ¿sí? Para que las organizaciones sí están rendiendo cuentas a sus actores clave en su ambiente. Que en el tercer elemento hay la capacidad de recaudación de fondos, de generar ingresos necesarios para la sustentabilidad de la organización. En términos de recursos humanos, que hay un compromiso, si se puede hacer clic otra vez, hay un compromiso de ser una organización abierta al aprendizaje, desde el consejo hasta el equipo, y su presencia en un evento así implica a mí que sí tienen este tipo de compromiso ustedes todos. Y finalmente, en la cultura cívica, para mí, hay cosas que a veces se dejan de un lado, organizaciones, pero para mí son fundamentales. La comunicación, que las organizaciones van explicando lo que hace, su contribución a la sociedad, explicando su importancia, igual promoviendo el voluntariado, que hay más gente que nada más el consejo y el equipo que conocen lo que hacen las organizaciones y están ayudando a cumplir con su misión. Entonces, de un lado tenemos el contexto filantrópico, para mí son como las estrellas, y la capacidad institucional implica como un barco que usa las estrellas para navegar, para ver a dónde andamos y cómo podemos cumplir bien con nuestra misión. Siguiente, por favor. En este momento, y hace clic otra vez, nos encontramos en una tormenta. La pandemia, la crisis económica, es una tormenta que enfrenta cada barco, cada organización que están buscando cómo orientarse. Y para mí la única solución es el fortalecimiento institucional, que cada organización hace un compromiso aún mejor y aún más fuerte en esta crisis. Y voy a terminar como empecé en la siguiente lámina, por favor, con unas palabras de un filósofo para mí fundamental, muy importante en mi vida. Hace clic otra vez, que se llama Viktor Frankl. Y Frankl escribió este consejo. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso aplica, yo creo, no solo a los individuos, pero también a las instituciones enfrentando un contexto de muchos retos y muchas dificultades. Entonces, nada más la siguiente. Muchas gracias por su atención y estoy listo para un intercambio, una conversación que sigue. Gracias. Muchísimas gracias, Michael. Pues, Julieta, te cedo la palabra y si les parece bien, una vez que concluyamos estas aportaciones de cada uno de ustedes, podríamos abrir la conversación
para que pues pudiéramos intercambiar más pues retos, desafíos, algunas propuestas, ¿no? Que tengamos en relación a cómo podemos abonar al fortalecimiento de las organizaciones. Entonces, Julieta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, Mariana, y gracias a Fundación Quiera y a ti por la invitación de estar aquí. Siempre es un placer colaborar con Michael, también colega a través de muchos canales hemos trabajado juntos con Michael. Bueno, yo quiero empezar primero por demostrar un poco cuál ha sido el impacto específico que ha tenido COVID sobre la sociedad civil en México, para que podamos tener un poquito de contexto y eso ayude un poco a la conversación que vamos a tener hoy en día. Y después también me gustaría compartir un poco del contexto de flujo de financiamiento, cuáles son los patrones de financiamiento que estamos viendo, que hemos visto en México en los últimos 5 años y que estamos viendo en México específicamente en este año a raíz de COVID, ¿no? Entonces, veo mi presentación, no sé si la pueden subir, no la estoy viendo aquí en la pantalla. Ahí está, muy bien. A la siguiente lámina, por favor. Perfecto, como mencioné, vamos a hablar un poco de los flujos filantrópicos en los tiempos del coronavirus. La siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, hay una encuesta que realizó Alternativas y Capacidades. Creo que la mayoría conocemos bien esta organización, que me pareció una encuesta bastante interesante. Ellos encuestaron, disculpen mi redundancia, encuestaron a 477 organizaciones que provienen de todas partes de los estados del país, ¿sí? El 65% de estas organizaciones son organizaciones que tienen un alcance local. Y la mayoría de las organizaciones que formaron parte de esta encuesta trabajan en causas como, por ejemplo, educación, servicios asistenciales, derechos humanos, participación ciudadana y de salud, ¿sí? Y la mayoría trabajan en mayor medida para mujeres, adolescentes y para niñas y niños. Y 3 de cada 4 organizaciones emplea más o menos de 0 a 19 trabajadores. Entonces, la mayoría de estas organizaciones son realmente, digamos, pequeñas organizaciones, ¿no? Y el 75% de las que fueron encuestadas son organizaciones que se crearon relativamente reciente, o sea, más o menos a partir del año 2000 al año 2019. Entonces son aún, digamos, organizaciones que se les podría considerar incipientes. Entonces me pareció muy interesante ver cómo la pandemia las ha impactado a nivel operativo, por ejemplo, a nivel de flujo de financiamiento, porque creo que eso también demuestra la capacidad que han tenido las organizaciones para crear una base sólida de sustentabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como demuestro, como estoy indicando aquí en la pantalla, el 53% de las organizaciones ha logrado mantener operaciones de forma parcial o total, optando por la modalidad virtual. Ahora, en algunos casos, algunas han mencionado que la modalidad virtual no ha sido ideal y ha presentado realmente un reto para el trabajo que realizan, pero sin embargo, han logrado continuar sus operaciones. De estas, el 39% han tenido que reorientar sus programas, o sea, buscar otras maneras de servir a la comunidad, de crear nuevos programas para poder seguir proveyendo atención a sus beneficiarios. El 44%, y este dato me pareció bastante interesante, el 44% reportó el recorte de personal remunerado. Entonces, de alguna manera, y un poco más de la mitad, o sea, el 55.8% de las organizaciones reportaron haber recortado voluntarios, ¿no? Entonces, estos datos en medida describen cómo, a pesar del contexto adverso, las organizaciones han tratado de retener a su talento humano. O sea, el recorte
sí se ha dado, pero no, digamos, en la cantidad que hubiéramos esperado por la situación que se está viviendo. Lo otro también que menciono aquí en mi lámina es que de 7 de cada 10 organizaciones han sufrido una disminución significativa en sus fondos, y los donativos individuales son la fuente más afectada, ¿no? Esto obviamente también se está viendo aquí en Estados Unidos. Me estoy conectando ahora de California, pero radico en Nueva York. Y en Estados Unidos también hemos visto una disminución significativa en los fondos de las organizaciones. En este caso particular de México, la fuente que ha sido más afectada ha sido la fuente de donativos individuales. El 19% de las organizaciones cuentan con un fondo patrimonial y en términos generales las organizaciones perciben que tienen fondos financieros para sobrevivir entre 1 y 3 meses, ¿no? Entonces, un fondo patrimonial, como bien sabemos, es un fondo que le permite a la organización poder cubrir gastos operativos, gastos programativos que se ha establecido dentro para la organización para apoyar estos costos. Y cabe mencionar que no necesariamente la capacidad de haber creado un fondo de patrimonio no necesariamente está relacionado a la antigüedad de las organizaciones. O sea, en algunos casos son organizaciones más nuevas las que han logrado tener este tipo de inversión. Y finalmente, como dice aquí, 35% de las organizaciones afirmaron recibir donativos, pero la balanza obviamente se va inclinando más hacia el financiamiento de donantes privados, que en este caso serían de empresas y de fundaciones. En este caso sí es un poco distinto, por ejemplo, al panorama que estamos viendo aquí en Estados Unidos, donde en la mayoría de los casos las organizaciones que están recibiendo financiamiento, estos financiamientos vienen de donativos individuales, de individuos, ¿no? De personas. Así que aquí sí vemos una distinción, digamos, entre los patrones que estamos viendo en México con los de Estados Unidos. La siguiente pantalla, por favor. La siguiente, por favor. Creo que no. Muchas gracias. Y bueno, me pareció interesante e importante proveer un poco ese contexto, ya que creo que la mayoría de las organizaciones que están presentes hoy son organizaciones que son relativamente nuevas y que están justamente intentando crear una institución fortalecida, fortalecer su institución para poder seguir operando, ¿no? Entonces, creo que durante la conversación va a ser interesante saber cuántas de ustedes se ven dentro de estos patrones que he presentado en este momento. Bueno, como mencionaba Marianne, voy a hablar un poquito ahora voy a hablar un poco de Candid, de la organización donde yo trabajo. Candid es una organización que recientemente nos hemos fusionado, dos entidades, Foundation Center y GuideStar. Hemos existido desde 1956 y las organizaciones ambas se han dedicado a recabar información del sector filantrópico y del sector social para poder entender cuáles son todos los flujos de financiamiento, los patrones de financiamiento, de dónde vienen, a qué países se están enviando estos financiamientos, qué tipo de causas se están financiando, cuál es la cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esta información, tenemos estas bases de datos que crea la organización, y me pareció interesante poder mostrarles hoy un poco del ambiente filantrópico en México según la información que nosotros hemos podido recabar, ¿no? Entonces, aquí en esta pantalla estamos viendo el financiamiento que se ha dado en México en los últimos 5 años. Estamos hablando del 2015 al 2020. Un total de
perdón, siempre tengo que pensar un poco cómo traducir los números, que es diferente, 100,000 millones de dólares, creo que lo dije bien. Estamos hablando de 100,000 millones de dólares y son 1,400, arriba de 1,400 organizaciones filantrópicas las que han invertido en México en los últimos 5 años, ¿sí? En cuanto al número de recipientes, estas son las organizaciones que han recibido el financiamiento. Estamos hablando de arriba de 2,400 organizaciones que han recibido financiamiento y un total de 10,000 grants, que en español me parece que la palabra es subvenciones, que se han otorgado para apoyar diferentes causas en México. Y el mapa que están viendo aquí, el mapa demuestra cuáles son los estados que han recibido más financiamiento. En el caso, por ejemplo, estamos viendo que la parte de Baja California Norte está bastante oscura. Ahí se ha invertido bastante dinero y también estamos viendo aquí más al sur, por las áreas de Chiapas, de Veracruz. Son las zonas también que han recibido más financiamiento. Espero que tenga muy bien mi geografía mexicana. Bueno, la siguiente lámina, por favor. Cuando vemos quiénes son los donantes que más han contribuido, digamos, estos son los tres principales, ¿no? Estamos hablando de Ducks Unlimited Incorporated Group Return, que están ubicados en Tennessee, en Estados Unidos, la Fundación de Carlos Slim y la Fundación Ford. Y es interesante porque lo que tenemos aquí, estamos viendo que la cantidad de subvenciones que se han dado, o sea, son 17.5 millones que ha contribuido el Ducks Unlimited Incorporate, por ejemplo, y un total de 4 subvenciones, ¿no? Y aquí el Ford Foundation, por ejemplo, 131 millones de dólares con un total de 262 subvenciones. Y ya sé que ahorita todos vamos a googlear a ver quién es Ducks Unlimited Incorporated. Ya me dirán la respuesta cuando empecemos a tener la conversación. La siguiente lámina, por favor. Y aquí estamos viendo quiénes han sido los recipientes de este financiamiento, ¿sí? Y podemos ver aquí una variedad tanto de organizaciones, también estamos viendo algunas secciones, por ejemplo, donde dice Terremoto de México, México Earthquake 2017, recipientes no conocidos. Esto es principalmente porque es dinero que se ha dado a diferentes grupos pequeños que quizá nosotros en nuestra base de datos no los tenemos identificados aún. Entonces aparecen aquí como recipientes no desconocidos, un total de 113 millones de dólares. Pero también, por ejemplo, el Instituto de Educación Internacional, aquí también hay un poco de lo que se ha dado al coronavirus en el 2019, 42 millones de dólares. Tenemos estas organizaciones como International Community Foundation, que son organizaciones que ellas otorgan las subvenciones, en inglés se les llaman pass-through organizations, reciben los donativos, pero de ahí las dirigen a otras organizaciones en la comunidad. Y bueno, y acá también vemos, ¿no? algunas organizaciones mexicanas, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundar Centro de Análisis e Investigación y Acento Acción Local. Entonces aquí estoy mostrando las organizaciones que han recibido 10 millones de dólares o más en los últimos 5 años, ¿sí? La próxima pantalla, por favor. Gracias. Y aquí podemos ver ese dinero cómo está distribuido a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, en los últimos 5 años, la mayoría de ese dinero se ha ido al Distrito Federal. Aquí están 154 millones de dólares. El estado de Baja California con 47 millones, el estado de Chiapas, el estado de Yucatán y Baja California Sur. Estas son los estados que más han recibido financiamiento en los últimos 5 años. La próxima pantalla, por favor. Y aquí podemos ver cuáles son los temas que se están financiando, ¿no? Y me parece muy interesante ver las diferencias tan drásticas que hay entre, por ejemplo, el medio ambiente es un tema bastante popular, según aquí la tabla, seguido por seguridad pública, derechos humanos y salud. Parece ser que más o menos estos 3 temas
están recibiendo inversiones muy parecidas, y de ahí podemos ver también una disminución significativa cuando ya estamos hablando de desarrollo económico y de educación, ¿no? Entonces también aquí es interesante ver en el contexto cuáles son los temas más comunes que se están financiando. La próxima pantalla, por favor. Gracias. Bueno, eso fue el entorno del financiamiento en México en los últimos 5 años, y en estas próximas pantallas voy a demostrar cuál ha sido el financiamiento que se ha dado en México este año a raíz de COVID, ¿no? Entonces, estamos hablando... Gracias, querida Julieta. Sí, Si te parece, si puedes ir cerrando en un minutito para que tengamos tiempo de abrir el diálogo entre ustedes dos. Claro que sí. Muchas gracias, adelante. Aquí nomás para resumir, en México este año se han recibido aproximadamente 57 millones de dólares. La próxima pantalla, por favor. Estos han sido las instituciones que han financiado en gran mayoría los temas relacionados a COVID. La Fundación Carlos Slim aparece nuevamente, Hispanics in Philanthropy, Campbell Soup es otra institución, The International Community Foundation vuelve a aparecer también. La próxima pantalla, por favor. Y bueno, aquí estamos viendo que la mayoría de este financiamiento se ha ido al estado de Baja California Sur, seguido por el Distrito Federal y el estado de Baja California. Próxima pantalla, por favor. Y bueno, y aquí no sé si alcanzan a ver los temas que se están manejando, ¿no? Que son salud, también seguridad pública y comunicaciones, son los 3 temas que más se han financiado durante COVID. Próxima pantalla, por favor. Y bueno, ya con esto resumo, aquí termino y podemos iniciar la conversación. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ti, Julieta y Michael, por compartirnos estos datos. A ver, me encanta, Julieta, que hayas metido toda estos datos duros, porque creo que nos da un muy buen panorama de cómo podemos ir conectando algunas tomas de decisiones o algunas estrategias que se planteen en términos también de sostenibilidad y de comprensión de la cultura filantrópica que existe en México a partir de las inversiones que se están haciendo, en qué estados, las temáticas, etcétera. Y por otro lado, este abordaje que nos presenta Michael sobre cuál es el panorama en el que estamos, cuál es digamos, el sector de sociedad civil. Y creo que ambos, un poco entre líneas, y si no es así, por favor, corríjanme, me parece que destacan algunos temas pendientes, o muchos temas pendientes que tenemos las organizaciones, ¿no? Entre ellos, diría que es el tema de transparencia, tal vez, toda esta desconfianza que hay hacia el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Otro tema que destacaría de sus participaciones sería el tema de sostenibilidad, que sin duda es algo que no hemos terminado de resolver. De hecho, ahí Michael estaba respondiendo algunas preguntas del chat que tienen que ver con donativos, pero entonces ingresos, pero entonces ahí ya se mete un poco el marco legal y fiscal, ¿no? Porque hay algunas restricciones en términos de impuestos. Y existe esta lógica, digamos, de retos constantes que nos planteamos las organizaciones y que me da la impresión que no hemos terminado de resolver. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo hacemos? ¿Qué debemos de hacer para entonces ser proactivos, hacer, digamos, implementar algunas acciones desde nuestra lógica institucional que verdaderamente contribuyan al desarrollo de las organizaciones, que generemos este entorno propicio? Y también, ¿cómo hacemos para lograr un círculo virtuoso en términos de sostenibilidad, pero entonces impacto, pero entonces visibilizar el trabajo que estamos haciendo, entre muchas otras cosas? ¿Qué tenemos que impulsar las organizaciones? ¿En qué nos tenemos que fortalecer y cómo podemos abonar a ese entorno propicio para el sector? Voy a dejar que Michael empiece. ¡Qué generosa! La verdad, voy en este movimiento de pensar a nivel individual y a nivel organizacional, ¿no? Porque cada día estamos enfrentados con cómo me cuido a mí físicamente, hacer ejercicio, cuidarme, salud mental, mi estado espiritual,
cómo cuido mi trabajo. Ya tengo hijas ya grandes que no necesito darles clases en la casa, ¿no? Me siento muy afortunado por eso. Igual, no, entonces tenemos a nivel personal todos estos retos y hay que encontrar un balance entre todos. Y ya a nivel organizacional, que no se puede avanzar si la organización adopta una mentalidad muy individualista, que hay temas importantes que implican coordinación y colaboración entre las mismas organizaciones para mejorar el contexto filantrópico. Y yo digo filantrópico en un sentido muy inclusivo, es parte de la filosofía de mi centro, Johnson Center, que la filantropía, este sector filantrópico, implica las organizaciones que trabajan, los donantes que dan recursos en una entidad entero. Y así, adentro de la organización hay que tomar en cuenta este contexto, buscar las oportunidades para colaborar con mi gente. Igual, cómo me relaciono con la comunidad, generando más confianza. Mencionó Marian eso y cómo la gente que me conoce que yo he trabajado mucho este tema de confianza, la falta de confianza, cómo promover más transparencia. Y hace unos años, desde el ITAM y con Foundation Center y Candid, Alternativas y Capacidades, cuando Marian estaba ahí, trabajamos mucho este tema, lanzamos fondos a la vista como sitio web para dar más transparencia a los datos financieros del sector. Entonces estamos siempre en este balance, este movimiento, hasta cuidando nuestro sector entero, cuidando a nuestra institución y viendo cómo se puede cambiar el contexto, la cultura cívica para avanzar como sector. Entonces, para mí, no hay una varita mágica. En una presentación no se puede decir no se puede dar Una fórmula, claro. Una fórmula, ¿no? Así. Y hay que inspirarnos, ¿no? En tener esas conversaciones y como renovar nuestro compromiso con nuestras organizaciones, con nuestras misiones y con la idea que la sociedad civil organizada hace una contribución importantísima a México y a cada país en este mundo. Y entender que estamos, por hacer nuestro trabajo, estamos promoviendo un mejor México por las cosas que hacemos. ¿No? Igual como individuo, ¿no? Yo cada día mi meta es actuar con gratitud y promover la paz. Y a veces no es mucho, a veces es una sonrisa, pero hay que empezar, no donde estamos, hay que empezar. Entonces, espero que se ayude a algo. Ya, Ay, Julio, lamento mucho que no nos... Lamento mucho que no nos puedas dar la fórmula. pero no, te agradezco muchísimo las palabras. Julieta, te regresaría a ti el micrófono. Sí, claro. Y también, ¿sabes que por ahí nos llegó una pregunta? Si pudieras compartirnos dónde pueden encontrar la información que nos presentaste ahora en la presentación. Sí, claro que sí. Te la mando si quieres, terminando la presentación, te mando la liga. La base de datos se llama Foundation Maps y está disponible a través de nuestra página web, pero terminando la presentación te mando la liga. Respondiendo a tu pregunta, sí, yo creo que Michael tiene mucha razón y me alegra de que se reconozca obviamente los retos personales, individuales que cada quien está viviendo. Como menciono, aquí en Estados Unidos estamos pasando por lo mismo. Muchas organizaciones están haciendo la misma pregunta. O sea, yo creo que es importante reconocer el tema de resiliencia es algo, se dice resiliencia en español, ¿verdad? Resilience. Sí, correcto. Sí, resiliencia. El concepto de resiliencia es algo que se está tocando bastante aquí en Estados Unidos y es reconocer que
En primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil en cualquier parte del mundo siempre hemos trabajado en un ambiente bastante complicado, ¿sí? Siempre somos las organizaciones, el sector que estamos en contra del viento, operando con presupuestos muy pequeños, pero con aspiraciones bastante grandes, ¿no? Quiero cambiar el mundo. Tengo $100 en mi cuenta de ahorros para el operativo de mi organización. Yo creo que eso es algo bastante admirable del sector en el que trabajamos y de la gente que trabaja en este sector, ¿no? Que se dedica a esto. Y menciono eso porque, por ejemplo, aquí ha sido un reconocer de que siempre hemos tenido este tipo de retos y COVID, digamos, sí acentúa aún más la gravedad de la situación, pero la creatividad del sector... Cruzar cualquier frontera es más fácil con UPS. No sé si me pueden escuchar. La creatividad del sector siempre sale a la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se está manejando mucho aquí en Estados Unidos es, en primer lugar, es las relaciones. O sea, las relaciones han sido fundamentales durante estos momentos de crisis. Cuando hablamos con las organizaciones y les preguntamos quiénes han sido los que han mantenido el compromiso con ustedes durante esta etapa, la respuesta siempre es, como mencionaba hace un rato, son los donantes individuales que ya habían estado invirtiendo en la organización, pero digamos que durante COVID estas organizaciones han perdón, se me están yendo mis palabras en español, han acudido a ellos y han platicado con ellos y les han presentado cuál es la problemática que están enfrentando, y por la confianza que ya hay, estos individuos o estas instituciones están respondiendo y están apoyando a estas organizaciones. No son todas las que han logrado hacer eso, repito, son las que se han dedicado realmente a construir las relaciones con sus donantes, ¿no? Un punto muy importante que se resaltó en una conversación reciente que tuvimos es, no hay que asumir, por ejemplo, aquí la preocupación es, si yo no estoy trabajando en temas de COVID, las fundaciones o los individuos no van a querer aportar a mi organización. Y el consejo que se les está dando a la sociedad civil es, no hay que asumir, no tomen decisiones por parte de los financiadores o de los donantes. Dejen que ellos sean los que decidan. Si ustedes siguen haciendo trabajo, si siguen aportando a la comunidad, si siguen apoyando, comuniquen ese trabajo y dejen que ellos tomen la decisión si van a querer o no aportar a sus proyectos, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido, la comunicación, repito, y las relaciones han sido fundamentales para las organizaciones que han podido mantenerse a flote durante estos últimos meses. Y obviamente que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de comunicar el impacto, ¿no? Ahorita en este momento hay mucha documentación ya de las diferentes prácticas, de las mejores prácticas que se manejan en Estados Unidos, por ejemplo, de cómo medir impacto y cómo comunicar ese impacto a sus donantes. Nosotros tenemos una base de datos que se llama Issue Lab, donde tenemos bastante literatura, la mayoría en inglés, eso sí es lo único, que no les puedo prometer mucha literatura en español, pero los recursos son bastante útiles y ahorita estoy copiando la liga para mandárselas, para ayudarle a las organizaciones a entender cómo pueden comunicar mejor su impacto, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores creo que son importantes, las relaciones y la comunicación, y no asumir que porque uno no trabaja en COVID no va a haber oportunidad de recibir financiamiento, sino más bien dejar que sean los donantes que decidan si quieren seguir financiando a la organización o no. Muchas gracias, Julieta. Me parece que esto que nos compartes nos
nos permite visualizar de manera más clara o evidenciar la importancia de que las organizaciones no caigamos en la tentación de procurar fondos de algo que no se relaciona con nuestro objeto social, de confiar que el modelo que estamos trabajando sea estratégico, sea útil para la población con la que estamos trabajando. Y creo que eso puede garantizar también, en cierta medida, los recursos para la operación de la organización, ¿no? De pronto creemos que fortalecimiento institucional tiene que ver con aprender a hacer proyectos y entonces presentarlos en una convocatoria, cuando en realidad tiene que ver con que estemos haciendo reflexiones constantes sobre si nuestro trabajo es útil, si está abonando a los objetivos que nosotros creemos que están abonando. Y me gustan mucho las reflexiones que han hecho porque justo es hacia donde orientamos los contenidos de este congreso. ¿Cómo podemos incorporar una visión sistémica, por ejemplo, ¿no? Que era esto que nos compartía Michael sobre, pues sí está el marco legal y fiscal, pero también está toda la parte cívica. Mencionabas ahí, digo, ya de manera más detallada, la importancia de los órganos de gobierno, del liderazgo de las organizaciones, pero sobre todo recursos humanos. No tenemos que olvidar que las organizaciones estamos conformadas por personas y que el centro de todo lo que trabajamos, sea interna o externamente, tiene que ver con los individuos, con estos humanos que estamos ahí, y eso nos lleva también a que nuestras estrategias y nuestro modelo esté centrado en las personas, ¿no? Que esto también lo estaremos abordando en el taller de mañana. Me gustaría ir cerrando la conversación con este tema que a mí me apasiona y hemos tenido grandes discusiones que tiene que ver con las certificaciones de las organizaciones. Es un tema que han estado mencionando mucho en el chat los participantes. Entonces, bueno, les pediría si, yo sé que es un reto, pero si en un minutito cada quien nos puede compartir cuál es su opinión sobre este tema. Julieta primero. A ver, estoy aquí apenas leyendo el chat. Exactamente cuál es la pregunta sobre certificaciones. La pregunta es si es válido, es legítimo buscar certificaciones que puedan avalar, digamos, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Y por ahí Michael planteaba un tema de, bueno, pero entonces, ¿quién valida esas certificaciones o quién da cuenta que el trabajo o lo que se haya hecho en una organización verdaderamente es de 3 estrellas o de 5 estrellas, ¿no? Tiene que ver con eso. Y un poco nada más me gustaría diferenciar que una cosa es la certificación y otra cosa son estos distintivos o estas, a lo mejor, reconocimientos que se dan por el cumplimiento de ciertos aspectos o criterios de una organización en, por ejemplo, transparencia, que dista de una certificación que es algo como mucho más riguroso, digamos. Entonces, si quieres, Michael, te cedo la palabra para que Julieta se sienta como más enganchada con este tema. Sí, perdón que hice un chiste contra mí. Para mí eso ha sido el gran reto, porque necesitamos más confianza hacia el sector. Entonces, un tipo de certificación, algo más de transparencia, parece el camino indicado. Y por eso trabajamos sobre fondos a la vista, que no es certificación, es nada más hacer más visibles, accesibles, con un buscador más amigable a los datos que ya sean públicos. Y un poco de historia, ¿no? Como soy viejito, me aguantan un poquito. En 2007, el Congreso pasó nuevas reglas en la ley de impuestos sobre la renta, exigiendo que el SAT desarrolle una plataforma de transparencia de las organizaciones. Entonces, hoy día, todas las donatarias ponen sus datos ahí, y la gran idea era generar más confianza en las organizaciones. Y yo puedo decir que no hemos tenido un gran cambio, un avance en términos de confianza. En un sentido, eso puede ser un tipo de certificación de transparencia de los datos financieros de las organizaciones, pero no ha tenido el impacto deseado. De otro lado, en interés de transparencia, formo parte del Consejo Técnico de Confío, y Confío es una organización de Chihuahua
que ofrece una revisión de prácticas de transparencia y buena gobernanza de las organizaciones, y eso dan con un sellito, organización revisada, y hay dos valores en eso, creo. Un valor hacia el público, la gente que conoce, confío, y piensen que es una organización de buenas prácticas igual. Entonces, eso puedo donar a esta organización con el sello con más confianza. Eso es la idea. Y también para la organización, pasando por este proceso de revisión, hay una revisión de prácticas y hay unas recomendaciones que salen de esta revisión que pueden mejorar su desempeño interior. Entonces, para mí, una certificación para tener valor puede tener, la organización que ofrece el certificado debe tener un nivel de credibilidad y expertise. Y segundo, debe tener un valor agregado para la organización que implica trabajo, que implica una inversión de parte de la organización, que sea de dinero. En el caso de Confío no implica dinero. A menos trabajo tiempo de su equipo para dar documentos y pasar por la revisión. Entonces debe tener un valor agregado en términos de la organización para tener un valor. Entonces sí, en principio una certificación es válido, es interesante, puede aportar algo, pero depende mucho, ¿no? Como siempre, el diablo está en los detalles. Sí, no, estoy bastante de acuerdo con Michael, y yo creo que antes de, perdón, el chiste no entendí tu chiste al principio, Michael. A ver, yo creo que empiezo primero por compartir que es la organización para la cual yo trabajo, Candid, justamente nos dedicamos a eso, ¿sí? La misión de nuestra organización es la transparencia. Ese es un elemento muy importante en lo que hacemos, y es también, digamos, nuestra visión para el 2030, por ejemplo, es justamente crear las plataformas que nos permitan lograr esa transparencia y que nos permitan recabar los datos y la información de la sociedad civil y del sector filantrópico, no nada más en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también, para poder demostrar claramente cuál es el trabajo y cuál es el impacto que la sociedad civil está teniendo en sus diferentes comunidades, ¿no? Es una visión y una labor bastante ambiciosa, y lo reconocemos muy bien, y como dice Michael, para proveer este tipo de plataformas, para incentivar a que los países y las comunidades nos compartan su información, sus datos, obviamente que tenemos que ofrecerles también un incentivo, ¿no? Entonces voy a dar un poco el ejemplo de lo que se ha hecho aquí en Estados Unidos, porque realmente aquí es donde más hemos trabajado, es donde está, digamos, la gran parte de nuestra labor ha sido aquí en este país. GuideStar, que es la otra organización con la que nos fusionamos apenas el año pasado, esta es la entidad que realmente se ha dedicado a recabar información específicamente de la sociedad civil, de las organizaciones sin fines de lucro, y que ha estado dando diferentes tipos de, digamos, como ratings, de certificaciones. Nosotros le llamamos sellos de credibilidad, ¿no? Para demostrar que la organización que forma parte de nuestra base de datos realmente tiene cumple con ciertos requisitos, con una estructura sólida que inspira, digamos, confianza y credibilidad para el donante que desee contribuir a esta organización. El concepto suena bastante atractivo, y quizá uno pensaría que las organizaciones se mueren por formar parte de nuestra base de datos, pero como bien menciona Michael, no ha sido ese el caso, ¿no? Sino hemos batallado en conseguir que las organizaciones se sumen a la base de datos de GuideStar,
justamente porque la clave ha sido en encontrar los incentivos necesarios. O sea, yo, organización, ¿cuál es mi incentivo para sumarme a tu base de datos, ¿no? ¿Qué beneficios voy a recibir? Entonces, lo que la organización ha logrado en los últimos años, por ejemplo, uno de los incentivos que ha resultado bastante atractivo es compartir la información que tenemos en la base de datos con diferentes plataformas que permiten que las organizaciones puedan recaudar dinero de esas plataformas automáticamente. Por ejemplo, si tú eres parte de GuideStar, tú informas y tienes ciertos sellos que demuestran tu credibilidad, tu información automáticamente se alimenta se usa tu información para alimentar la base de datos de Amazon Smile, por ejemplo. Entonces, si un consumidor quiere contribuir a través de Amazon Smile, tu información automáticamente aparece ahí en la base de datos y pueden contribuir, pueden informarse sobre el trabajo que haces y decidir contribuir a tu organización. Lo mismo hemos establecido relaciones, por ejemplo, con Facebook también. Cuando ven que en Facebook se hacen fundraisers para apoyar a organizaciones, toda esa información proviene de las bases de datos de GuideStar, ahora Candid, ¿no? Entonces, esos son el tipo de incentivos que nosotros hemos estado poco a poco identificando para poder animar a que más organizaciones quieran sumarse a la base de datos. Para que las certificaciones de este tipo funcionen, o sea, GuideStar lleva trabajando en el sector desde los años 90, o sea, estamos hablando ya de un trabajo de más de 30 años, ¿no? Para que este tipo de estructuras funcionen, digamos, es algo que lleva tiempo, son sistemas que se tienen que construir, no son cosas de la noche a la mañana. Y ha sido realmente un trabajo de exploración, ¿no? Y de ver qué funciona. Una de las cosas nuevas, por ejemplo, que en este momento estamos explorando es cómo podemos hacer a que las fundaciones donantes, las instituciones de segundo piso, utilicen los perfiles de las organizaciones que están en GuideStar como solicitudes. O sea, en este momento, por ejemplo, cada vez que una organización presenta una solicitud para recibir una donación de una institución de segundo piso, tienen que crear toda una propuesta, llenar todo un formulario. O sea, es un trabajo de meses, ¿no? Como muchos de ustedes saben. Lo que estamos promoviendo nosotros en Candid es cómo podemos hacer a que el proceso sea mucho más sencillo y que se utilice la información que ya existe en nuestras bases de datos, que las fundaciones de segundo piso utilicen esa información para que ya no sea tanto el trabajo, sea tan laborioso para las instituciones poder presentar solicitudes para recibir financiamiento. Son conversaciones de años, es todo un proceso. Y bueno, en eso estamos en este momento, ¿no? Pero nuevamente todo parte de nuestra misión de querer promover la transparencia en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, ¿no? Y como dice Michael, la credibilidad de la institución es sumamente importante. Por eso es que Candid, por ejemplo, se muestra como una institución neutral. Tratamos de ser lo más objetivos posible, humanamente posibles, y hay toda una rigurosidad en la manera en cómo coleccionamos la información y cómo la presentamos al público, ¿no? Así que una pregunta aparentemente sencilla, pero realmente bastante compleja, y pues que como sector a nivel global hay muchísimo trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Julieta, por compartirnos todo esto. Ya están poniendo en el chat las ligas para que conozcan un poco más sobre Candid. También por ahí Michael les estaba compartiendo su correo electrónico, y también pusimos el de Julieta. Porque, bueno, tristemente tenemos que cerrar este panel. A mí me encantaría que siguiéramos la conversación. Nos quedaron 2 preguntas ahí en el tintero.
que tienen que ver con la opinión que tienen sobre las reformas fiscales que se propusieron para este año a la ley de impuestos sobre la renta, y también otra que tiene que ver sobre, obviamente las dificultades, ¿no?, que tenemos las organizaciones en esta lógica. Entonces, Michael, no sé si quieras compartir algo en relación a este tema para ir cerrando, porque después nos interesa mucho compartir una encuesta con nuestra audiencia, y les recuerdo que tenemos el taller de pensamiento sistémico en unos minutos con el colectivo de diseño disruptivo. Adelante, Michael. En términos de la reforma fiscal, pues, como ya mencioné, estamos parte de un esfuerzo en 2007 que ganamos algo de territorio, pero más defendimos el sector de unas cosas malísimas. En 2007 la idea era quitar deducibilidad de donativos y quitar exención de pago de impuestos sobre la renta. Y la reforma, el paquete, como yo entiendo, no estoy tan metido en estos temas, ya me cansé de pretender ser contador y abogado mexicano, pero los elementos son francamente una amenaza al sector, especialmente el requisito que los ingresos, los otros ingresos que no son donativos, si no sean directamente relacionados con la misión, están y siguen a más del 50%, una organización puede perder su estatus de donataria autorizada. Well, sabemos por los datos, por varios datos, que algo como 80% de los ingresos de las organizaciones son otros ingresos. Entonces ya es un pelea sobre definición, qué está o no está relacionado con mi misión social. Y es muy triste para mí que las organizaciones van a entrar en un terreno de mucha incertidumbre sobre este tema en el futuro. Y la única manera es como juntarse, alzar la voz y colaborar como sector organizado. Y yo sé, es un gran reto. Y con una administración que, digamos, no es muy amigable hacia las organizaciones. No me meto mucho en la política mexicana en este foro, pero yo puedo decir sin contradicción, ¿no?, que la administración no ha tenido una postura positiva hacia el sector, y esta reforma fiscal es francamente una amenaza. Sí. Sí, muchísimas gracias, Julieta. ¿Quieres contribuir en algo? Sí, no tengo realmente mucho que añadir, estoy de acuerdo con Michael, creo que es una lástima que se hayan pasado esas reformas fiscales, y repito, ¿no? O sea, para que una sociedad civil y la filantropía en un país triunfe, tiene que haber apoyo a todos los niveles, ¿no? Y yo creo que si no lo hay a nivel gubernamental, sí presenta un reto mucho más complicado para las organizaciones. Y bueno, esperemos que sean cosas que podamos trabajar. Creo que también nos corresponde como organizaciones estar en la lucha para asegurarnos que el sector y el ambiente sea más propicio, ¿no?, para poder seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, Julieta, Michael. La verdad es que yo disfruté muchísimo conversar con ustedes. De hecho, me encantaría que más adelante pudiéramos organizar un conversatorio o algo así con varias personas que quisieran de manera directa plantearles algunas preguntas y un poco escuchar todos los aprendizajes y todo el conocimiento que ustedes tienen que contribuir para mejorar el sector de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no me queda más que agradecerles de verdad enormemente, porque sabemos que sus agendas son muy ocupadas, que disfrutamos mucho, y a la audiencia decirle que les vamos a compartir las presentaciones tanto de Julieta como de Michael. Ahí vienen los datos de contacto, en caso de que no hayan podido capturarlos ahora en el chat. Con mucho gusto se los hacemos llegar, y de todas maneras cualquier duda adicional que les surja, pueden escribirnos por favor directamente a Fundación Quiera.
eventosquiera@abm.org.mx y con mucho gusto resolvemos las dudas que tengan.